Nos da muchísimo gusto que se encuentren aquí en Conversaciones Fortuna. En esta ocasión vamos a platicar sobre nearshoring, sobre esta relocalización de cadenas productivas que algunos expertos consideran que desde el TEMEC se ha hecho toda la vida, hemos tenido relocalización, pero en esta ocasión estamos hablando ya de la relocalización de cadenas productivas vinculadas con las tecnologías de la información, el futuro, en otras palabras, y vamos a platicar con Jorge Flores Kelly. Él es economista, él es fundador de Aporta Consulting y en este momento está desarrollando un proyecto muy interesante con Datamétrica Aporta. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar esta ocasión en Conversaciones Fortuna. Muchas gracias, Claudia, a ti. La verdad, una gran oportunidad de conversar el día de hoy. Gracias, al contrario, Jorge. Jorge, te estamos conociendo por un trabajo muy especializado en cuanto al reconocimiento de cifras, de datos, medición y análisis referente al nearshoring. ¿Qué nos puedes contar sobre cómo hay que mirar fuera de la caja y observar cómo nuestro país, más allá de las cifras de inversión extranjera directa, ya está registrando este fenómeno, Jorge? Sí, sin duda. Mira, es que lo que está pasando es que el nearshoring es un fenómeno multifactorial. Es decir, no podemos pensar que es nada más se debe a que tenemos mano de obra barata en México o una planta productiva o que estamos pegados a Estados Unidos y tenemos costos de transporte bajos. Si lo pensamos un poquito, nos vamos para atrás, pues estas cosas tienen ya mucho tiempo, o tratados comerciales también. Tenemos mucho tiempo teniendo tratados comerciales estando en la situación geográfica que tenemos, con la infraestructura que tenemos, con la mano de obra. Entonces, en realidad es por qué se empieza a dar ahorita o se acelera este fenómeno. Y la realidad es que es porque es un fenómeno nuevo, digamos, y es multifactorial, diría yo. Y eso hace, Claudia, que a veces sea difícil de entender, porque si uno ve nada más un factor, pues es difícil que pueda haber toda digamos, el bosque completo. Entonces, te platico un poquito de esto. Eh, lo que nosotros hemos visto que ha pasado es que el COVID expuso, por decirlo de alguna manera, una serie de vulnerabilidades que existían, digamos, en las cadenas de suministro globales. O sea, ¿cuáles son estas vulnerabilidades? Pues que teníamos a China como gran fábrica del mundo, que dependíamos muchísimo del transporte interoceánico, ¿no? Había una gran concentración de las cadenas también en ciertos países. Y esto, pues, lo que el COVID vino es a exponer esta vulnerabilidad y vino a mostrar que no solamente había, digamos, concentración desde el punto de vista de la producción, sino que había también concentraciones en las cadenas de suministro de materias primas. Y esto vino a alterar en gran medida la forma en la que se está viendo el mundo. Te voy a poner un símil muy interesante, que es lo que le está pasando al mundo ahorita no es el fin de la globalización, pero sí es que el sistema se está ajustando a una nueva realidad, que es que el sistema se dio cuenta que había muchas vulnerabilidades. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Así como el cuerpo humano tiene dos piernas, dos brazos, dos ojos, dos orejas, dos fosas nasales, dos pulmones, dos riñones. Es decir, el cuerpo humano ha buscado crear redundancias. Sí. ¿Redundancias para qué? Redundancias para que en caso de que falle una, pueda poder seguir operando con otra. Y evidentemente hay cosas que no se pueden crear redundancias, ¿no? No se pueden crear redundancias, pero el mundo sí ha ido encontrando ahorita o se está buscando encontrar estas redundancias y el paradigma, diría yo, que ha cambiado es que estamos pasando de un mundo que se creó con la base de la eficiencia como la medida de todas las cosas a un mundo en el que lo importante es el abasto, el suministro. Entonces estamos pasándonos de el menor costo posible, ¿no?
a un mundo en el que queremos tener disponibilidad garantizada, independientemente de que haya alteraciones como las que nos vino a exponer el COVID. Y si ya le pensamos un poco más y le agregamos, pues tenemos ahora el tema muy concreto del conflicto Rusia-Ucrania, que también vino a exponer otro problema, que es la concentración de las materias primas en ciertos países, en este caso en Rusia respecto a Europa. Entonces, si te vas dando cuenta, no solamente es un factor, porque sí hemos visto que la mano de obra es mucho más cara ya en China que en México, ¿no? En promedios ya China se adelantó, entonces en los costos, entonces pues eso hizo a México más atractivo, pero esto ya tiene un tiempo, no es que ahorita todo se dio, sino que ha venido pasando. Lo que sí se dio es esta exposición y del COVID a las vulnerabilidades de la cadena de suministro global. Jorge, gracias por esta explicación. Cuéntanos, por favor, qué está viendo tu proyecto de data métrica aporta respecto a México, porque justo pensábamos por qué ahora Estados Unidos quiere traer a América del Norte la producción de semiconductores, cuando la tuvo mucho tiempo en Taiwán, y México puede ser esa redundancia, Jorge. Sin duda, estamos viendo, digamos que este proceso de nearshoring tiene varios tipos de nearshoring. Uno es muy evidente, que es el que ahorita se mostró con los costos, ¿no? México ya es más barato que China en muchas cosas, la coyuntura del incremento en los costos en las cadenas de suministro, en el transporte, sobre todo, que se expuso por el COVID, pues hace que muchas cosas ya hagan mucho más sentido hacerlas en México o tener esta estrategia de China más uno, ¿no? Que todo el mundo dice, mira, yo algo lo hago en China, pero el más uno es otro país y pues obviamente México es mucho más competitivo, México compite con Asia, pero tiende a ser, ese es un tipo diría yo, de nearshoring que se va caminando solo, que lo expuso el COVID y que ahorita estamos viendo un gran movimiento hacia allá. Pero hay otro que tiene, yo diría, factores determinantes que no son necesariamente el costo. Y entonces entramos mucho al terreno de la geopolítica, al terreno de la tecnología, al terreno de cómo, digamos, hemos visto un proceso en los últimos años que China era la fábrica del mundo, pero ahora China ya creció y China tiene una población que compra un mercado interno, que compra bienes y productos. Entonces China se está haciendo cargo de la población, de su población, más la exportación al mundo. Y eso está causando un estrés en las cadenas de suministro. Al mismo tiempo, pues hay una batalla por la tecnología. Te voy a poner un ejemplo muy concreto, primero del lado, digamos, no intencional o no geopolítico, pero que tiene una explicación económica en el caso de los famosos chips. China se vio confrontado con una situación. En el momento que hubo digamos, las vulnerabilidades de la cadena de suministro y el problema de la transportación, China privilegió abastecer a sus marcas, por ejemplo, a las marcas automotrices con los chips. Dijo, bueno, yo le voy a dar un famoso, vamos a hacer un símil, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? Entonces China dijo, bueno, pues yo abastezco primero pues a mi gente, a mi industria, además está más fácil, ¿no? No hay tanto problema. Y eso trastocó la economía global. Creo que, como ves en este caso, no necesariamente hubo un tema geopolítico, digamos, maquiavélico, simplemente es un tema de que estaba trastocado todo y pues el abasto se fue primero a donde se podía ir con mayor facilidad. Y tenemos un segundo punto, y quizás es el que tocaste, que es el tema de la geopolítica. O sea, hay digamos, todos sabemos que históricamente el país que hace el gran innovador fue primero el gran copiador. O sea, los países primero copian, si vamos a la revolución industrial, pues primero los ingleses inician la revolución industrial, luego los estadounidenses copian y entonces hacen mejoras sobre eso, pero luego vienen en su momento los japoneses
y toman parte de toda la industria eléctrica, electrónica de esa época y hacen mejoras y logran hacer las miniaturas estas de las televisiones, las van haciendo más pequeñas y los aparatos se hacen miniatura, pero luego emergen otros países, como en este caso como China. Entonces, mucho lo que estamos viendo es que este efecto de que el gran primero imitador después se vuelve el innovador, pues es algo que empiezan ya los países a cuidar y en este caso de los semiconductores creo que es bastante claro que los Estados Unidos buscan tener una posición de privilegio y que no quieren de alguna manera perder el liderazgo tecnológico o poner en bandeja de plata para que alguien mejore las cosas. Yo creo que eso también está existiendo y ahí es donde se inscribe esta oportunidad de México y entramos a otro tipo de nearshoring que le podríamos llamar el famoso friendshoring o amigos shoring o aliados shoring, que tiene mucho que ver con pues mover la producción a países que son aliados y que los Estados Unidos consideran que pueden tener más control del abasto y también cuidar su propia tecnología. Yo creo que eso es lo que estamos viendo ahorita. Claro, Jorge, hablamos de transferencia de tecnología, ¿no? Que eso está contemplado en los acuerdos de libre comercio y que está pues muy cuidado y que esta ubicación de la producción de los semiconductores de alguna manera lo obvió, ¿no? Y creo que ahora se busca rescatar. Jorge, un punto que platicábamos tú y yo antes de esta conversación es cómo existe la gran oportunidad de que grupos que tradicionalmente, grupos empresariales que en nuestro país han estado vinculados con pues industrias extractivas o servicios o sectores regulados que generan mucho negocio, mucho flujo, tendrían la oportunidad de meterse a escalar su participación en la economía con temas de tecnología. O sea, esta posibilidad del friendshoring los pone también en bandeja de plata porque tienen los recursos, tienen la experiencia y tendrían que atreverse, ¿no? A dar el salto a temas mucho más tecnológicos, ¿no? Así es, yo creo que, mira, esta pregunta tiene dos partes. La primera es, cuando inició el TLC, lo que tuvimos es que los grandes grupos empresariales mexicanos, los grandes capitales de empresas muy grandes, no se insertaron como quizás se hubiera esperado en el TLC. Es decir, no se insertaron directamente, ¿no? Muchos de estos grupos se quedaron en otras industrias y no se volcaron, digamos, salvo algunas excepciones que podemos en la industria automotriz, digamos, en el campo de la manufactura de monoblocks, etcétera. Sí hubo algunos grupos empresariales que se movieron hacia allá, pero sí sorprendería un poco que hubo, digamos, cierta cautela y se fueron hacia otras actividades y profundizaron en otras que ya tenían, como comentaste. Lo que ahora es la gran oportunidad es que estos grupos empresariales, que son los que tienen la capacidad, tienen los recursos, son los que pueden tomar estas actividades para el friendshoring. Y creo que esa sí es una oportunidad, es una segunda llamada, ¿no? Yo creo que sí, quizá la primera oleada que fue el TLC, lo que nos dejó como aprendizaje es que las empresas mexicanas no se insertaron del todo al potencial que podían haberle hecho en el caso de manufactura. Lo que esta oleada nos está mostrando es ya sobre eso el aprendizaje es, oye, ahora viene una segunda llamada y es una llamada más interesante, porque como bien dices, no solamente es de manufactura, también es moverse a lo que es alta tecnología. De repente en México iba por un camino en algún momento y pasó algo que era, si bien recuerdas, los teléfonos estos BlackBerry, se hacían acá en México. Y México parecía que iba a empezar a agarrar fuerza y perfilarse, pero después una situación de mercado hizo que ese smartphone ya no penetrara y desapareciera. Y creo que ahí se fue una oportunidad, pero ahora sí estamos teniendo una oportunidad de que con capital, con recursos, con el interés de los Estados Unidos, sí estos grupos empresariales puedan vincularse a estas actividades y por supuesto sabemos que es la gran empresa
la que genera un efecto cascada y es la que puede jalar finalmente a las pymes que están en servicios que es realmente las pymes en México son de servicios. Entonces, esa es una gran oportunidad para jalar. Y sobre todo el tema que se ha criticado mucho, que fue parte de lo que en 94, que tuvimos un TLC que fue muy enfocado en la mano de obra, en que viniera inversión, pero para aprovechar el recurso abundante en México, que era la mano de obra. Y creo que ahora estamos en una oportunidad un poquito diferente. Yo diría que no solamente es la mano de obra, sino es también ya sustituir cadenas de suministro eh, eh, por, con industria mexicana, que en aquella época no se hizo. Mucho se ha discutido que el TLC, cuando uno hace repasos y recuentos y dice, bueno, qué tan bueno fue o no, que queda este tema del valor agregado y de la tecnología. Y siempre hay esta comparación un poco odiosa donde se dice, oye, China aprovechó mucho la tecnología y se subió en esa ola. Bueno, pues sí, evidentemente es ahora el momento de México. Jorge, muchas gracias por traernos a valor presente, que es la segunda oportunidad que tenemos que tomarla. Cuéntanos, por favor, qué estás haciendo tú en este segmento y qué está haciendo Data Métrica Aporta. Mira, lo que hemos hecho desde que empezaron a ver estas noticias, esta información primero cualitativa y de repente por ahí empezó a filtrarse cada vez más que estaba viniendo el nearshoring. Quizá empezamos a verlo por el tema de bienes raíces, porque estaba creciendo la demanda de naves industriales. Yo empecé a ver los reportes y después empecé a ver, incluso si vemos las cotizaciones de las fibras en la bolsa de valores, pues han empezado a repuntar. Entonces empezamos a decir nosotros en Datamétrica Aporta, decir, bueno, ¿qué está pasando? En realidad hicimos esta alianza, Datamétrica y Aporte, dijimos, ¿por qué no vamos y vemos el dato duro? Porque de repente todo el mundo hablaba de que si estaba pasando, ¿no? Entonces lo que hicimos es, nos fuimos directamente a los datos de comercio exterior de Estados Unidos y empezamos a analizar para las fracciones arancelarias o los códigos relevantes para poder medir qué estaba pasando específicamente y ver si realmente estábamos teniendo un avance o era algo cualitativo. Entonces nosotros tomamos toda esta información, creamos un visualizador de esta información y empezamos a ver las tendencias, ¿no? Y te digo porque se hablaba mucho que desde que empezaron los aranceles en la era Trump, pues que México había perdido participación y que no había, y que en realidad la habían tomado Taiwán y otros países. Había mucho ruido en cuanto a qué estaba pasando, que no se sentía, que era anecdótico, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos directamente a los datos y también empezamos a hacer un seguimiento muy escrupuloso de las inversiones que se anuncian en México, para poder entonces nosotros cruzar y decir, bueno, estos sectores están creciendo, en estos sectores se está invirtiendo, pero además en estos sectores se está anunciando inversión que en un plazo de X meses se va a convertir en capacidad instalada y en derrama económica. Y entonces empezamos a crear este monitor del nearshoring, en el que estamos produciendo cada semana un corte con los avances que estamos viendo, tanto en inversiones, tanto el crecimiento de las exportaciones mexicanas, y no solamente en el ámbito manufacturero, también empezamos a reflejar, por ejemplo, los bienes raíces, que es algo muy interesante. Y entonces hemos estado haciendo algunos análisis pues, del crecimiento de la inversión y nos hemos topado con cosas muy interesantes que validan algunas de las cosas que ya se habían filtrado cualitativamente desde el punto de vista de bienes raíces. Jorge, muchísimas gracias. Vamos a compartir con la audiencia de Comunidad Fortuna un ejemplo de las gráficas que Datamétrica Aporta está generando. Y quisiéramos preguntarte si nos puedes compartir un dato. Claro que los empresarios que quieran conocer Datamétrica Aporta, también les vamos a poner aquí todos los datos y también en la cajita de herramientas de YouTube vamos a compartir tu contacto, si nos permites, pero algún dato que nos Claro. puedas compartir, así como una Mira, probabilidad.
Sí, mira, interesante de cosas que podemos compartir, que la verdad han sido sorprendentes, es nosotros vimos que en 2022 nosotros tuvimos la inversión que nosotros encontramos asociada al nearshoring, porque es importante esto, Claudia. La inversión del nearshoring no es nada más la inversión extranjera directa, ni tampoco es inversión extranjera, porque hay empresas mexicanas que están metidas en el nearshoring. Como hablamos hace un momento, no todas, pero sí hay empresas que se han metido y han estado apostando. El mismo desarrollo de naves industriales o el mismo desarrollo, el crecimiento de la capacidad instalada en lo que es la industria petroquímica, o en lo que es en la industria siderúrgica. Hay mucha participación de empresas mexicanas, pero te puedo decir algo que a mí me sorprende. Mira, en 2022 nosotros ciento, eh, tuvimos 135 anuncios de inversiones por un monto de 18,574 millones de dólares, ¿no? Que básicamente el monto promedio de la inversión era de 138 millones de dólares. En 2021, nosotros tuvimos solamente 64 anuncios. El monto promedio de la inversión fue de 75 millones de dólares, o sea, casi de la mitad. Y el monto de inversión fue de 4,812 millones de dólares. Es decir, casi es por cuatro el crecimiento de la inversión. Tuvimos casi el doble de anuncios y más que duplicamos el monto promedio de la inversión. Esto te habla de un gran impulso, o sea, te habla que no es que fue marginal, sí estamos viendo que algo pasó, que de repente, ¡pum!, se botó el acelerador, ¿no? Y te puedo decir un poco más, ¿qué se está viendo en 2023? En 2023 tenemos al viernes, es, básicamente al viernes 27, tenemos ya que llevamos 1,901 millones de dólares de inversión reportada. Llevamos ya 16 anuncios de inversión. El monto promedio es de 120 millones de dólares. Así que casi lo que estamos viendo es que si estas cifras se mantuviesen hacia adelante, lo que estamos viendo es que vamos a volver a superar significativamente lo que se hizo en 2022. Entonces, es información muy interesante. También te puedo compartir otra que se ha filtrado un poco a los medios, pero que creo que merece especial atención. Y esa tiene que ver principalmente con la nacionalidad de las inversiones. Es muy interesante la nacionalidad de las inversiones porque pues estamos acostumbrados generalmente a ver ciertos países como los grandes inversionistas en México. Pero te comento, y te lo voy a poner de ejemplo, China, básicamente, China es ya el cuarto inversionista en nearshoring en México, Wow. apenas por debajo de Alemania. El gran campeón, y te lo platico, ya se podrá ver esto con más detalle, pero el gran campeón son los Estados Unidos en 2022 con 4,227 millones de dólares. Después sigue el mismo México, que es lo que hablábamos, que empieza a haber inversión mexicana que tiene que ver con el nearshoring por 2,880. Después sigue Alemania con 2,340 y ya está China con 2,159 millones de dólares. Es decir, y de China hacia abajo se cae a la mitad del siguiente país, que es Japón. Entonces, básicamente estamos viendo que China ya entró como el cuarto país, ya entró en la escena del nearshoring, que es algo que lo hemos visto mucho, lo hemos escuchado, Claudia, en muchos lugares, que sobre todo que porque son los que están rentando las naves industriales. Bueno, lo que estamos viendo es que ya son los que están invirtiendo y pues sí sorprende. Te voy a dar otro dato interesante para redondear el caso de China y ahorita te hago un comentario de eso. China en 2021, o sea, tenemos que en 2022 tenía por ahí, tiene alrededor de 2,159 millones de dólares de inversión. La inversión en 2021
de China simplemente fue de 117 millones de dólares. O sea, el brinco fue de 117 a 2.159. Eso es lo que nos está marcando que está pasando algo. Ahora, ¿cuáles son las explicaciones? Cuando uno empieza a jalar la hebra, que es lo que hemos estado haciendo en Datamétrica Porta, pues uno empieza a ver que hay muchas industrias. Por ejemplo, te voy a tocar dos en particular, muebles y textiles, que está viniendo inversión china. ¿Por qué está viniendo? Porque pues México tiene condiciones de competitividad bastante mejores que otros países, por ejemplo Taiwán, perdón, por ejemplo Vietnam. Mucha inversión china se ha estado desviando de Vietnam y se ha estado viniendo a México, en el caso de muebles, en el caso de textiles, por ejemplo. Pero tenemos también inversiones en otros ámbitos. Algo que está pasando y que creo que no comenté al principio es que también las reglas de origen que se han puesto en Norteamérica derivado del TEMEC, pues han levantado la exigencia del contenido regional. Y en ese sentido, pues México ha empezado a hacer en la industria automotriz algunas sustituciones de importaciones, básicamente lo que son plásticos, los interiores de los automóviles. ¿Qué es esto? Los tableros, las molduras, donde se ensartan los cinturones de seguridad, algunos de los textiles de vestiduras, por ejemplo, todas estas cosas que van, arneses, automotrices, pues está dando una sustitución de importaciones muy importante. Y empezamos a ver, Claudia, un fenómeno que es cuando creo que es como uno debe ver el nearshoring. No es nada más la inversión que viene y las exportaciones que generamos, sino son todos estos enlaces hacia adelante y hacia atrás que se están creando. Te pongo un ejemplo. Ya se anunció por ahí, anunció Braskem una inversión en una craquera de etileno, ampliar la capacidad. ¿Por qué? Pues porque la industria automotriz, la industria de los plásticos está demandando más materia prima. Y, por supuesto, entonces, ¿para qué? Pues para sustituir estas importaciones de las que hablamos. Entonces, se empiezan a dar estos enlaces que son enlaces a lo mejor que uno no ve directamente y no los aparejaría el nearshoring, pero están ocurriendo. Es de lo primero que ya es muy visible, que se está jalando todo lo que es de la automotriz al plástico, etcétera. Ahora, en baterías también estamos teniendo ya inversiones para el desarrollo de baterías de litio. Tenemos ya inversiones este año incluso que se han dado en 2023. Entonces, lo que estamos viendo es que México está logrando hacer como pasarse este crossover, como le dicen ahí en la música, del coche de combustión interna al coche eléctrico, por ejemplo. Es otro de los avances que tiene México de manera muy importante. Entonces, están ocurriendo hay varias cosas que están pasando mientras estamos hablando que apuntan a una economía mexicana más resiliente en cuanto al tema de esta reubicación de las cadenas de suministro. Qué valiosa información, Jorge Flores Kelly. Lo dejamos aquí, que dejamos constancia de que fuimos los primeros en Fortuna en platicar contigo sobre todos estos datos, porque después estoy segura que vas a ser referencia y fuente para todos los medios con este gran termómetro sobre el nearshoring. Jorge, ¿qué te parece si volvemos a platicar en un par de días y vamos a continuar con este análisis? Porque creo que tenemos una oportunidad, como bien dices, segunda llamada y que ojalá Así es. lleguemos muy bien a la puesta en escena. Encantado, la verdad, Claudia, me parece que es importantísimo difundir esto. Creo que es una gran oportunidad y creo que es una oportunidad que debemos estar viendo todos en el ámbito que estemos, porque sí es una segunda llamada y es una oportunidad que mucho tiempo pedimos, ¿no? Después de la entrada de China a la OMC, vino un cierto escepticismo por la fuerza de China, pero creo que las cosas se están reacomodando, el agua está encontrando su nivel y estamos encontrando también parte de la vocación natural de México, Claro. que es
que es esta región de América del Norte, ¿no? Que como yo la visualizo es los recursos naturales de Canadá, si tratamos de hacerlo un poco estilizada, los recursos naturales de Canadá, el talento empresarial y el capital de Estados Unidos y la potencia manufacturera de clase mundial de México. Ese es el bloque de Norteamérica, es la idea con la que se inició el TLC. Se Ujú. desvió por lo que haya sido en 2002, que se llama China, pero creo que está regresando las aguas a su nivel. Y creo que eso es una oportunidad para todos y subirnos en esa oportunidad desde el gran capital hasta las pymes. Pues muchísimas gracias, Jorge. Me quedo con esa imagen del bloque de América del Norte. Me da muchísimo gusto que estemos en contacto y vamos a darle al público, a la audiencia de Comunidad Fortuna, un adelanto que te he invitado a que formes parte de los columnistas de Fortuna, nuestra edición web impresa. Ojalá aceptes, porque para nosotros será un honor. Jorge Flores Kelly ha sido Premio Nacional de Economía Banamex, todo un honor platicar contigo, Jorge, y estar en contacto. Muchas gracias, Claudio, y encantado de colaborar con una columna. Muchísimas gracias, pues ya aceptaste, Jorge. Amigos, quédense por favor, vamos a seguir teniendo Comunidad Fortuna para rato aquí en YouTube. Muchísimas gracias.